pintor de medio siglo, pues nació en 1950 en el parteaguas de la centuria. Rafael Cauduro es igualmente representativo de otro parteaguas, el de un país que cuando él nació completaba su tránsito del campo a la ciudad y, como señalara Octavio Paz, se volvía contemporáneo del mundo. Este contexto no deja de tener importancia, pues como han señalado los críticos de arte, resulta apreciable en la obra de este pintor y arquitecto su obsesión por lo citadino, su homenaje a lo moderno y a la tecnología, pero igualmente su inclinación por el romanticismo y su admiración por el Renacimiento. No son estos, desde luego, los únicos elementos recurrentes en la temática de Cauduro, ya que ocupa una parte significativa igualmente el erotismo, la cultura popular, el humor, el arte pop, los juegos ópticos, la riqueza visual que la calle ofrece, la simulación del espacio real. La obra de Cauduro, como la de otros artistas muy personales, registra diferentes etapas de creatividad, significadas por la exploración de un tema particular y que han sido apreciadas en sus diferentes exposiciones individuales, que desde 1976 ha presentado tanto en México como en el extranjero. En México, la primera tuvo lugar en la Casa del Lago de la UNAM y la más reciente en la Galería del Aeropuerto. Por lo que respecta al extranjero, su obra ha sido conocida en Nueva York, California y Michigan, en Estados Unidos. Como parte de exposiciones colectivas, ha ido más lejos, pues ha expuesto en varias ciudades de Estados Unidos, pero también en Canadá y en Puerto Rico. Aunque se le ubica como hiperrealista, o sea, más verdadero que lo real, Rafael Cauduro rechaza la etiqueta y se acepta más como simulador de la realidad o como ilusionista del espacio, aun cuando lo que más atrae de su trabajo es la sensualidad que está presente, no solo en sus figuras humanas, sino hasta en superficies pétreas. Así, a muy grandes, yo no sé si decir rasgos, o trazos, o bloques, o texturas, a muy grandes todo esto es la obra de Rafael Cauduro. Yo le agradezco mucho. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Hoy aquí. Y gracias por lo que nos dice con su obra. ¿Qué nos está diciendo, qué le está diciendo a Cauduro actualmente este mundo en donde la única constante parece ser el cambio? ¿Qué le dice a un hombre que nació? ¿O qué nos está diciendo el mundo a quienes nacimos en el 50? Yo creo que somos la primera generación desilusionada, ¿no? A nosotros nos habían vendido mucho la idea del progreso como una constante. De hecho, yo creo que era casi como un paradigma el hecho de que existía el progreso. Y de pronto yo creo que somos ya íntegramente la primera generación que pagamos la cuenta de ese supuesto progreso, ¿no? Y yo creo que en toda nuestra actividad y en las diferentes disciplinas, actividades, oficios, se empieza a reflejar esa atmósfera de desilusión, ¿no? De ya no creer en ese progreso. ¿Partimos el siglo entonces o el siglo nos está partiendo a nosotros? Nos partió, ¿no? Sí. Porque a mí, por lo pronto, la obra de Cauduro me dice muchas cosas y me habla mucho de lo que es este siglo lleno de contrastes. Por un lado, muchísima ternura, pero por el otro lado, estos bloques enormes, este uso de los metales. Este es un resultado de un diálogo, supongo, con su realidad. ¿Cómo se ha venido dando? Bueno, casi siempre todas las imágenes las tomo de la infancia, ¿no? De esos años 50, que todavía tenían todas las expresiones de los 40, ¿no? Y creo que todavía en esos años sí existía ese sentido de optimismo, de que íbamos caminando, que para el año 2000 íbamos a llegar volando a nuestras casas, así como en plataformitas. El año 2000 tenía como muchos espejismos, ¿no? Que de pronto que nos estamos acercando se nos esfuman. ¿Era idílico en más de un sentido? De alguna forma, ¿no? Uh-huh. De repente todas esas... El mundo feliz. El mundo feliz. Mezclado con los supersónicos, ¿no?
una especie, ¿no? Así yo lo sentía. Nos vendían mucho la idea de esa época súper tecnológica, súper feliz que iba a ser el año 2000. Cuando lleguemos al año 2000 era hasta casi como una meta, ¿no? Llegar al año 2000 y ya en ese momento se iban a resolver muchas de las cosas, la pobreza, la desigualdad, la justicia, todo iba a ser bienestar, todo iba a ser riqueza, íbamos a vivir como en unas cúpulas o cápsulas totalmente protegidos, etcétera, ¿no? Unas ideas rarísimas que se nos habían elaborado por ahí de los 50, ¿no? Y de pronto todas esas cápsulas de acrílico y de fierro y de acero, pues ya las vemos rayadas, las vemos oxidadas, las vemos con toda esa historia de grafitis, con muchas voces, ¿no? Yo no creo que sea casual que el rock and roll haya afianzado tan fuerte cuando la experiencia de San Juan de Letrán pues no tiene nada de ese purismo de los supersónicos que volaban, sino estamos como muy plantados en las calles, ¿no? con muchas voces a la vez, ¿no? De claxons, de mentadas, del tocadiscos de la tienda que vende discos. El mercado gigantesco. Todo eso, ¿no? Las gentes que se atropellan unas a otras caminando, ¿no? Entonces eso como que no checa con esa idea de los años 40, 50. ¿No? Al principio de esta respuesta hablaba usted de la tecnología y es evidente que es una constante en su obra, pero yo no sé cómo ha logrado conciliar esta tecnología con ese San Juan de Letrán que usted sigue percibiendo, con esas caras de los que salen de las estaciones del metro y que pues son un lenguaje absolutamente humano, no porque la tecnología no lo sea de alguna manera, pero hablo por lo menos de lo que entendemos de este choque entre ambas cosas. Yo creo que la técnica, la tecnología, de alguna forma se volvió ya la parte medular de nuestra existencia, pero no como la habíamos esperado. O sea, hay evidentemente progresos técnicos muy importantes que difieren de lo que había sido, digamos, lo que fue la alta modernidad, ¿no? Donde vinieron los grandes descubrimientos, los grandes inventos, los grandes sistemas filosóficos, las grandes teorías sociales, los grandes movimientos artísticos, las vanguardias, y de repente nos encontramos con que ya no hay esos movimientos, ya no hay esos descubrimientos. Sin embargo, como que se prosigue esos caminos, ¿no? Quizás ya no se dé un Bell, pero es muy diferente el teléfono de antes de los 50 al teléfono que estamos utilizando en los 90. ¿No? Los usos son muy diferentes, ¿no? Ya estaban todos los grandes descubrimientos básicamente hechos. Y ahorita lo que están haciendo las civilizaciones, como proseguir una nueva tradición, ¿no? Y eso es lo que vendría siendo como la tecnología, ¿no? O sea, siendo una obra de Cauduro sin dejar de serlo nunca, ¿se imagina su obra en otro contexto? ¿De tiempo, espacio? ¿O siente que es... Yo no digo producto, me choca ese término usándolo en este sentido. ¿Es un resultado de su tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que todas las obras son producto de su tiempo, ¿no? No se pueden dar ni antes ni después, ¿no? No hay los elementos para que se puedan dar. No hay ni siquiera las fes que uno tiene, ¿no? para hacer una obra, ¿no? Utilicé mal la palabra, pero sí es como una especie de pensamiento general donde uno va a creer y donde uno puede imprimir su obra, ¿no? ¿Se reconoce usted hijo de este tiempo o le gustaría haber vivido en otro, en donde las expectativas no hubiesen sido de alguna manera aplastadas, a veces aniquiladas, como describía hace un rato? Lo que pasa es que escoger un tiempo del pasado, pues ya sabemos cómo se resuelve, ¿no? Entonces ya no tiene ningún interés práctico, ¿no? Y el futuro, pues obviamente todos son especulaciones. Entonces, sin embargo, yo creo que esta época, con todos sus problemas, con esa falta de directriz, de paradigma, pues tiene como mucha movilidad, o sea, nos podemos mover hacia muchos lados y eso es como muy sabrosito, ¿no? Es como rico el hecho de que ya no haya una tiranía, ya no hay esa mentalidad, por ejemplo, que habían antes, en la época de las vanguardias, donde casi había un qué se debe de hacer, ¿no? para ser acorde con la época, ¿no? Había como una especie de tiranía en ese sentido, donde los pintores y los artistas en general se sumaban, ¿no? Y se sumaban casi siempre a un rechazo.
no a una afirmación, ¿no? Casi siempre las vanguardias eran rechazos, ¿no? O sea, lo que los impresionistas rechazaron de, lo que los posimpresionistas rechazaron de, casi se podía hacer la historia de los rechazos. Esa sería la historia de las vanguardias, ¿no? A propósito de directrices que usted mencionaba, haciendo una revisión de su obra, uno de pronto encuentra que va usted yendo velozmente en un sentido y de pronto, perdóneme si no está de acuerdo, me lo dice, siente uno como que cruzara usted un río y pudiera ir brincando de una piedra a la otra. Al cruzarlo ha ido pasando por diferentes temáticas y motivaciones, supongo también. ¿Hay alguna dirección ahora a propósito de directrices? Yo creo que la única... Cuando se habla casi siempre de una directriz es algo que se toma conscientemente, ¿no? Y yo creo que los grandes cambios, por ejemplo, que hay en la obra personal de cada artista, muchas veces son producto emocional, donde no lo está decidiendo uno tanto, ¿no? Como que llega, ¿no? Se apodera de... La gente casi no... Los artistas casi no pintan, ¿no? o crean lo que quieren hacer, sino que se va dando, ¿no? Que es una especie de magia a veces, ¿no? ¿Inspiración o no? Pues yo creo que es una especie como de esponja donde uno absorbe una serie de estímulos y de alguna forma se van a traducir en la obra, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Dónde abreva el artista para después regresarle al mundo, a su tiempo, a su entorno, estas cosas? ¿Es la realidad nada más? ¿Son sus propias reflexiones? ¿Son propósitos que va estableciendo? ¿Cómo es la cosa? Yo creo que toda la circunstancia que lo rodea, ¿no? Desde el paisaje, desde las experiencias personales, desde lo que ha sucedido en el mundo, desde la ubicación de donde uno camina todos los días o si uno cambia de paisaje también cambia la pintura inevitablemente, ¿no? Por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Hay veces que vivo una temporada fuera de mi ciudad y mi pintura cambia, ¿no? Cambian mis colores, cambian mis expresiones, cambian mis tonos, mi forma de ver las cosas. Y no hay ningún control de la voluntad en ese caso, ¿no? Como que se va dando, ¿no? Y eso es a su vez es maravilloso, se siente como que hay una parte como escondida en cada quien que va aflorando y uno aprende mucho de sí mismo, ¿no? Como niños que fueran naciendo en sí mismos, no sé. Pues lo que pasa es que como que un momento muy impactante en la vida va a dejar una huella que tarde o temprano tiene que salir. No solo eso, el leer un libro maravilloso, el ver una exposición que lo asombre, no sé, un concierto, etcétera, ¿no? Va dando como ideas que incluso uno no sabe que van a surgir, pero tarde o temprano entran. Todo aquello que nos causa de alguna forma asombro, yo creo que va a aparecer tarde o temprano dentro de la obra, ¿no? Y hablando de entornos y de cambios y de las cosas que lo motivan, el artista no está solo, están los demás, los otros artistas, y está la crítica. ¿Estos otros factores son importantes en la obra de Cauduro o no? ¿O qué tan significativos? Yo creo que sí son importantes, o sea, en todos sentidos, ¿no? O sea, uno no puede pasar desapercibido qué es lo que dicen de uno, qué es lo que uno ve de otros. ¿Le choca, le molesta, le irrita, lo infla, lo baja, lo qué? Pues sí te mueve, o sea, te mueve a veces con todos los adjetivos que tú utilizaste, ¿no? A veces te suben, te bajan, te mueven, o sea, es evidente. Naturalmente, a veces positivamente, a veces negativamente, pero, por ejemplo, en el caso de ver una exposición maravillosa, pues siempre va a ser positivamente, ¿no? O sea, quizás uno pueda sentir a veces una envidia de querer haber dicho lo que esa exposición está dicho antes, ¿no? Pero bueno, de todos modos, de alguna forma se enriqueció uno al ver esas obras, ¿no? Lo que digan de uno, bueno, pues siempre va a haber, dependiendo de qué tan importante es emocionalmente la persona que dice algo sobre nosotros, pues va a tener un impacto, ¿no? Natural. Corrientes, ir a un lado dentro de, no creo, porque Cauduro tiene una personalidad muy definida, pero usted me dirá, o a veces contra la corriente, hablando de estos movimientos de la plástica, del arte. Pues como que hay una especie de seguimiento
ya está dado, ¿no? Uno tiene un lenguaje, una especie de sintaxis que la va uno utilizando, diría yo, ¿no? Esa sería la palabra, utilizar. En eso tiene uno una serie de paréntesis muy largos, no se puede ir uno hacia un lado, hacia otro, y uno siempre pretende que se puede salir, ¿no? Esa es como la ambición de todos esos paréntesis. No sé qué tanto uno se salga, ¿no? Y qué tanto lleguen las influencias de lo demás, como te decía hace un rato, ¿no? Una exposición magnífica o un libro maravilloso, tarde o temprano va a entrar, ¿no? Dentro de la obra, quién sabe cómo, ¿no? Ni siquiera creo que uno reconozca si entró o no entró, ¿no? Pero pues entra, ¿no? Hay veces que ya muy a posteriori uno se da cuenta de esas huellas que dejaron, esas cosas maravillosas y asombrosas, ¿no? Entra para luego decir cosas. Me llamó mucho la atención el término que empleó, una exposición en donde se dicen cosas. Finalmente, Rafael Cauduro, ¿qué quiere decirnos a partir de ahora, además de lo que nos ha dicho con su obra? Fíjate, Ricardo, yo creo que lo más interesante que un autor dice, lo dice por medio de su emoción. O sea, no son ideologías lo que uno va a tratar de decir, no van a ser mensajes ni recetas, ¿no? Sino una serie de imágenes que de alguna forma van a expresar quién es el artista, dónde está, por qué hizo, ¿no? Y eso es lo que se oye o se ve o se dice o se palpa, ¿no? Dentro de las obras, ¿no? Musicales, poéticas, de danza. Es la emoción la que está diciendo, ¿no? ¿Qué elementos le pondría usted a este cuadro del futuro? Yo no sé qué tipo de cuadro sería. Si hacemos un ejercicio de imaginación, que usted la tiene mucho, pero no quiero inducir. ¿Cómo se imagina un cuadro de estos años que vendrán? Fíjate que hubo un momento cuando yo creo que estaba la crisis más fuerte que se habló de la muerte de muchas disciplinas, ¿no? Se habló de la muerte de la novela, de la muerte del arte. Y sin embargo, mientras se morían o agonizaban estas disciplinas, seguían naciendo los artistas, seguían naciendo los poetas, los novelistas. Y con una nueva visión, con una visión un poco menos tiránica, con un sentido de libertad, de que puede uno retomar miles de caminos que quizás se quedaron poco caminados, ¿no? Y que en un momento dado se vieron como ya dichos. Se usaba mucho esa frase, ¿no? Entonces ese es como una nueva posibilidad, eso de estar jugando con las tradiciones muy recientes, las tradiciones muy viejas, y con diferentes disciplinas, ¿no? Que nos abren totalmente nuevos mundos, ¿no? Mundos que incluso ya habían sido tachados como inservibles, ¿no? Entonces ahorita hay como que el abanico de posibilidades se abrió, ¿no? Yo creo que es maravilloso el futuro que nos reserva, ¿no? Ya mucho más afianzados, mucho más puestos en el suelo, ¿no? Hay colores. Muchos, yo creo que es cuando más colores han habido, ¿no? Muchas gracias, de verdad, al maestro Rafael Cauduro por todo lo que nos ha dado y lo que nos seguirá dando, seguramente, con esta obra espléndida que nos habla igual de lo que estamos siendo, de lo que somos y de lo que vamos a ser proyectados hacia estos años que vendrán y que están aquí con el futuro enfrente. Gracias de nuevo, maestro Cauduro. Muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias.